Un saludo a todos. Este día ayudaré a desarrollar el contenido de libre mercado. Recordarles que estamos en la unidad 2 de Historia del Mundo y que estamos desarrollando la guía 4 de la fase 2. Ahora, para entender cómo se llegó al libre mercado, presentamos lo que es una línea de tiempo, sobre los principales acontecimientos que se dieron durante el siglo XX, es decir, de 1900 hasta el 2000. Para empezar, en 1904 se conforma la Triple Entente, que fue uno de los dos bandos que compitió en la Primera Guerra Mundial y que resultaría ser el ganador. En 1914 inicia la Primera Guerra Mundial y en 1919, una vez finalizada, la Primera Guerra Mundial finalizó en 1918, entonces en 1919 se firmó el Tratado de Versalles que obligaba a Alemania a pagar todos los desastres de la Primera Guerra Mundial. Luego, en 1929, se da la Gran Depresión, que fue la caída de la bolsa de valores en Nueva York. Ante esto, el mundo entró en una fuerte crisis económica. Posterior a esto, en 1939 iniciaría la Segunda Guerra Mundial y en 1945 estaría terminando la Segunda Guerra Mundial. Luego, en 1949 se crearía la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que era el bloque militar capitalista durante la Guerra Fría. Y en 1955 los comunistas en respuesta crearon el Pacto de Varsovia, que buscaba dar asistencia y ayuda mutua a todos los aliados socialistas en el mundo. Esto dividió al mundo bipolar y dejó de lado lo que fueron las guerras mundiales. Luego se da el fin de la Guerra Fría, que empezó en 1989 con la caída del muro de Berlín. Luego, en 1991 se disolvería totalmente la Unión Soviética y este desaparecería como país. De ahí en adelante, en el 2000, o entre la transición del fin de la Guerra Fría hasta el 2000 y hasta la actualidad, se da lo que es el mundo multipolar. El contexto de la Guerra Fría que vivía el mundo impactó el interior de los países pobres, ya que las guerras fueron financiadas por las potencias enfrentadas. Entonces, en los años 80, Centroamérica se vio envuelta en la crisis más profunda de su historia, combinada con la situación económica que fue objeto de discusión entre gobernantes, la fragilidad de los procesos democráticos en algunos países y los enfrentamientos armados que tuvieron lugar en El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Esto hicieron que en conjunto las consecuencias abarcaran toda la región. Entonces, en el caso específico de El Salvador, es evidente que el conflicto armado salvadoreño tendió a la prolongación en el tiempo, a la generalización en el espacio de la nación y al crecimiento absoluto de los dos ejércitos o bandos enfrentados. Entonces, lo anterior define al conflicto como una guerra civil, una guerra civil es donde la fuerza opositora al gobierno no ha logrado enraizarse en el territorio y en la población, por lo cual adquiere legitimidad como representante de un importante sector del pueblo. Entonces, este deterioro de la situación social en el desarrollo de las economías condujeron a un retroceso significativo del proceso de integración, produjeron graves tensiones entre los estados y a su vez se dieron movimientos migratorios masivos entre dichos países, también en el interior de la región y fuera de estos países también. Ahora, en América Latina el panorama cambió en las últimas 2 décadas, es decir, en el periodo de la posguerra, experimentando mejoras en el crecimiento económico. La globalización y la democratización han tenido mucho que ver con esto, ya que las economías se dinamizan y hay importación y exportación de productos, especialmente de los agrícolas. Entonces la región, además de eso posee un enorme potencial, ya que posee muchos recursos naturales y humanos, los cuales deben aprovecharse al máximo para lograr un mayor crecimiento sostenido.
Respecto a las exportaciones de productos de alta tecnología, que se refieren a equipos altamente intensivos en investigación y desarrollo, como son los productos de industria aeroespacial, informática, farmacéutica, de instrumentos científicos y de maquinarias eléctricas, se tiene que, según la CEPAL, en el 2003 se ha incrementado las exportaciones de Centroamérica del 4.29% en el año 1995 al 22.67% en el año 2000. Estos son unos datos publicados en el estudio denominado Intensidad Tecnológica del Comercio en Centroamérica y en República Dominicana del 2003 de la CEPAL. Ahora, el libre mercado es el sistema en el que el precio de los bienes y servicios es acordado por el consentimiento mutuo de los vendedores y de los compradores mediante las leyes de oferta y demanda. Entonces, el libre mercado, también conocido como economía de libre mercado, es un sistema económico donde los intercambios comerciales entre individuos no están sometidos en ningún o en casi ningún caso por el control o la política gubernamental, es decir, por el Estado. Entonces, en el libre mercado, los agentes económicos, es decir, los productores de bienes y servicios, por un lado, y los consumidores por el otro, son los que de manera voluntaria y en teoría espontánea satisfacen sus necesidades en el libre intercambio de bienes y servicios. Es por ello que el libre mercado tiene poca autoridad estatal, ya que ésta solamente surge para resolver conflictos puntuales entre agentes económicos, es decir, hacer aplicar la ley e imponer sanciones a quienes busquen alterar o inferir en la libertad de los demás o que violen los acuerdos o contratos de lo que es toda la economía. Bueno, esto sería todo por hoy. Muchas gracias y bendiciones.